grupos que estaban en los años 30, años 40, años 60, más que todo años 60, siguen vigentes el día de hoy, siguen vigentes y están nacientes de actores de la violencia, no somos ajenos. Sí, el grupo mayor, que de cierta manera hizo muchos daños a la historia colombiana fue que a las FARC, ¿cierto? Las FARC que se posesiona y más de uno paga los platos rotos. ¿Quién paga los platos rotos? La gente inocente, chicos. Usted y yo no tenemos garantizado nuestra vida en el terreno colombiano porque cualquier día viene un loco, viene un demente y nos puede quitar la vida, ¿cierto? Vienen ustedes niñas, ustedes las mujeres son el factor más vulnerable hoy en día. Pero ¿y nosotras por qué? Porque somos el sexo débil, no porque sean el sexo débil. Y que hay dementes que no respetan la vida ajena del otro, y muchas niñas se ven vulneradas, ¿cierto? Se ven vulneradas en la manera que, este, muy bien. Miren que las niñas hoy en día, las mujeres, no tienen esa protección, la violencia común hace que existan violaciones diariamente en lo largo del país, ¿cierto? Y no somos ajenos a ello. Bueno, gente, para iniciar con esta clase, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué medidas se pueden utilizar para terminar con la violencia en Colombia? ¿Quién de ustedes me puede responder esa pregunta? ¿Qué medidas se pueden utilizar para terminar con la violencia en Colombia? Usted ya piensa que se puede hacer. Isabela Martínez, ¿tú qué propones? Pues que se hagan valer los derechos de las personas y que, pues que se rían por la Constitución, lo que dice. Esa sería una alternativa, pero vemos que no. Vemos que la condición está allí, los derechos humanos aquí en Colombia es el país que más viola derechos humanos, el país que más mata. Bueno, no es el país que más mata, pero sí es uno de los países que más asesina acá en esta parte del mundo. Señorita Sí, pero Natalia, yo ¿sí? diría que, o sea, que las autoridades se involucren más con el pueblo, porque es que, o sea, no es un secreto que no se trampa mucho, porque uno, hay un problema y eso, mejor dicho, no ayuda mucho, entonces sería bueno que sí se involucraran más con respecto a estos temas para que, o sea, cumplan su deber que es proteger a las personas. Ese sería un punto, pero vemos que aquí está el mismo organismo que supuestamente los brindan seguridad también los asesinan a nosotros, ¿cierto? Cada puede estar con su moto, su vehículo, y la policía le para, aunque tenga los papeles en regla, hay policías muy rebeldes, ¿sí? Que se alza contra el ciudadano común. Y vemos que la parte de violencia está en todos los sectores, en toda parte. Este, hicimos un tratado de paz, ¿cierto? Ese tratado de paz benefició a una parte y no benefició a todos, ¿cierto? Y muchos dijeron, no, sí, tú con el tratado de paz yo daba paz. O sea, negociamos con un solo sector, un solo grupo, negociamos con todo. Señor Álvaro, ¿tú qué puedes decir, señor Álvaro? ¿Qué medidas se pueden utilizar para terminar con la violencia en Colombia? Bueno, profe, en cuanto a lo del proceso de paz, se supone cuando este se inició, cuando se dio, la violencia sí se dio bastante disminuida en el transcurso de este, pero después, cuando se pausó todo, esto volvió la violencia. Entonces yo sí diría que seguir con lo del proceso de paz. Hay una alternativa, hacer el proceso de paz, poner dirigentes de mano dura, bueno, dura, es cierto, Sí. que hagan valer los derechos humanos, chicos, porque aquí todos los días nos están matando, a nosotros los jóvenes, a ustedes, la nueva generación, nos está matando, ¿cierto? Vemos que hay una inseguridad social aquí en Colombia, una inseguridad social que no sabemos por dónde va a caminar el país, no sabemos por dónde el alza, para qué camino va a ir, ¿cierto? Vemos que territorios geográficos han sido destruidos por codicia, algunos tierras fértiles han sido utilizadas para la siembra de sustancia ilícita por algunos sectores que crean la violencia en Colombia. Entremos en contexto. La violencia en Colombia se ha hecho sentir de muchas maneras, dejando la escena de muerte a un pueblo que es inocente de los enfrentamientos. ¿Qué sucede? ¿Qué? Los enfrentamientos que suceden. La violencia en Colombia ha marcado un antes y un después en la historia. Miles de personas les tocó vivir una guerra que no es de ellos, una guerra que le ha quitado todo con el pasar del tiempo. Esa es la realidad, esa es la realidad de nosotros, chicos. Muchas personas les tocó vivir una guerra que jamás y nunca la pensaron, jamás y nunca pensaron que ellos iban a ser parte de esa violencia. Y los muertos, ¿quién los pone, chicos? Los muertos los ponen son los pobres, ¿cierto? Los muertos son personas inocentes,
los familiares toca sembrar, digo, perdón, enterrar a sus familiares antes de tiempo. Niños pequeños son los que algunos sufren más la violencia, que son asesinados, son violados, ¿sí? Por terceras personas. Estas personas le ha tocado salir de su tierra, ¿sí? Son desplazadas por la violencia, por personas que tienen todo en ese lapso de tierra, en ese lapso de territorio, ¿cierto? Personas que estaban en Catatumbo, Caquetá, Marquetalia, ¿sí? Les tocó sufrir la violencia más fuerte que a otras, ¿cierto? Los Montemaría, Tierra Alta, ¿sí? Les tocó vivir esta parte de la violencia, ¿cierto? Y no somos ajenos a ellos. Mire que Colombia pasó por momentos muy sangrientos, como el caso del año 2000, ¿sí? 2001, aquí en el Salado Bolívar, ¿cierto? En la masacre, hubo en el Salado, ¿sí? También la masacre así de la historia que ha pasado en el transcurso en Colombia, en el transcurso de los años, muchos masacres se han hecho sentir, ¿cierto? Como este Bogotazo también, vemos que allí inicia una ola de revuelta y una ola de violencia contra el país, ¿cierto? Que hasta el día de hoy se ha hecho sentir. No como tal el Bogotazo, no, sino que quiero entender como la delincuencia que existe hoy en día, la BACRI, ¿sí? Que están repartidas a lo largo y ancho del país, ¿cierto? El tren del Golfo, ¿sí? Que ha hecho sentir en muchas zonas. La historia que vive Colombia desde los años 1948 en adelante ha marcado un inicio de muchos enfrentamientos donde la paz se ha visto manchada por la sangre de miles de colombianos, que injustamente lo perdieron todo por una guerra ajena. El gobierno colombiano se ha hecho de la vista ciega para no responder los diferentes procesos con los grupos al margen de la ley. Estos grupos al margen de la ley han hecho de la suya, ¿cierto? Que aún siguen así. Así el gobierno colombiano no le retribuye a las personas que perdieron todo, personas que fueron desplazadas por la violencia hace 20 años, aún están reclamando que el gobierno colombiano le haga verle lo de sus pérdidas, le reconozcan algo, ¿cierto? Porque no salen porque sí, sino que fueron sacados a la fuerza o asesinados. El gobierno colombiano no ha hecho esa reparación de víctimas en todo el proceso, ¿cierto? Esa reparación de víctimas no lo ha hecho de la vista ciega. Otra vez llegó el recurso económico, pero chicos, vamos a calmarnos. Estamos en Colombia. Aquí todo se puede, ¿cierto? Aquí todo se puede. Y el dinero que es destinado para estas personas que en sí han sufrido la violencia es robado. Y más si hay campaña política por medio. Bingo, coronamos. Eso es lo que pasa aquí en Colombia, chicos. Ojo, y no hablar mal, no crear odio, no crear ideología, simplemente es hablar de la verdad del territorio colombiano. Estos grupos, o sea, actores de la violencia en Colombia, han dejado el país muy tocado. Un país que es rico en biodiversidad, flora, fauna, un país que lo tiene todo para salir adelante. Pero sus malos dirigentes se ha quedado en la nada. Actores de la violencia en Colombia tienen nombre propio, como son las FARC, el ELN, bandas criminales, entre muchos. No somos ajenos a los nombres que le han hecho mucho daño a Colombia, ¿sí? FARC, ELN, bandas criminales, el Clan del Golfo, ¿sí? Han masacrado a miles de ciudadanos en Colombia por extorsión, por robo, por secuestro, por violaciones, por el nombre que usted quiere darle, ¿cierto? Pregunto porque a Juan no le gusta el cabello negro que tiene Pedro o se lo pintó de mono, ¿cierto? Le aburre eso, entonces decidió matarlo. Un odio que se crea aquí en la nación. Otro punto que vamos a llevar hasta esa parte de violencia es la desigualdad social. Por ejemplo, el Estado colombiano, sus dirigentes que nos roban, que suben los precios, ¿cierto? Que suben los impuestos, sube todo para beneficio de ellos. No es justo que un congresista se te gana 40 millones de pesos mientras el pueblo colombiano pasa penuria, pasa hambre, ¿sí? Pasa necesidad. Mire que Colombia es uno de los países con el desempleo se ha hecho notar. Es uno de los problemas que tenemos en nuestra realidad, y aquí la gente piensa, no, el desempleo no hay. Como decía el ministro Carrasquilla, que usted con 700.000 pesos, 500.000 pesos, usted puede vivir el año, usted puede alcanzar a vivir, ¿cierto? Y ojo, es muy caro 500.000 pesos. Usted no se puede ganar 500.000 pesos al mínimo, es muy caro. Si usted se gana 1 millón de pesos, usted es rico, muy rico. Según los ministros aquí en Colombia, no sabemos para qué puede alcanzar 1 millón de pesos. ¿Ah? Ni para el último Xiaomi, porque el último Xiaomi cuesta 1.600.000. Ahora vamos a entrar en contexto con los grupos que han hecho así, han desangrado el país. Grupos que se han enriquecido
a costilla del país, han despojado a miles de personas, ¿cierto? Pues miles de personas que tienen su ranchito, tienen sus animales, su cultivo, ¿para qué? Chicos, fácil, para sembrar coca, para sembrar la marihuana, la amapola, sembrar estas sustancias que en verdad sí dejan plata, pero no son buenas, no son buenas. No. La mafia colombiana, ¿cierto? Entra el poder, el poderío de la mafia colombiana. Perdón. Los verdaderos actores de la guerra son el ELN, las FARC, los restos criminalizados del EPL, las autodefensas y las bandas organizadas de delincuentes de todos los pelajes. Las Fuerzas Armadas no andan por ahí haciendo su propia guerra, sino viendo defender a un Estado que lo hostiliza con algunos de sus organismos. La desconoce por otro y muchas veces las emplea equivocadamente. Para terminar cobrándoles en cuentas, al paso que le escatima los recursos necesarios para una confrontación la cual no toma parte de los apoyos requeridos, para obrar paralelamente con ella sobre factores y causas de la violencia. Algo sí es sencillo, Kiko, y es que el gobierno colombiano jamás y nunca va a admitirle lo que se debe a educación. ¿Sí? No lo dice Sergio Ochoa, lo dice la historia. El gobierno colombiano no ha invertido la capacidad, buenos días, jóvenes, la capacidad que se debe a los recursos, a la educación, al recurso a salud, no lo invierte. Si usted tiene entidad pública, tiene que pedir reserva con anticipación para que la puedan atender. Si acaso dice, no, siéntese ahí, ahora la atendemos. Llega a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, aún no la atiende. ¿Ah? Hay personas que se mueren esperando una cita. Ahora vienen los nombres propios a quien masacrado el país y han hecho lo que han querido. Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, es una organización guerrillera, insurgente y terrorista colombiana que de extrema izquierda y orientación revolucionaria coopera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Desde su conformación en 1964, es un actor del conflicto armado interno en Colombia. El ELN es considerado un grupo terrorista por Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los gobiernos de algunos países como Nicaragua, Brasil, Argentina, hasta 2018, sí, se pensaba, él se cree que es un grupo terrorista y lo ciencial. Ecuador no lo considera ni terrorista ni beligerante. Brasil y Chile no lo aplican en esta calificación. En 2008, el presidente venezolano Hugo Chávez solicitó a los países de América Latina y Europa que le otorgara estatus de grupo beligerante al ELN. Beligerencia que no es reconocida, pero sí temida, pero sí tiene en cuenta por la ONU. El Parlamento latinoamericano y otros países que no le considera terrorista como Cuba, Dinamarca, Francia, Rusia, China, Vietnam, Suecia, Noruega, Indonesia, y entre otros, ¿cierto? Entre otros países que no van a considerar supuestamente el ELN como grupo terrorista, sino grupo de liberación. Vemos que el ELN ha masacrado a mucha gente. Claro, también no lo consideran ellos así porque no es el país no son ellos quienes han tocado vivir la violencia. En cierta manera sí que nosotros somos bendecidos porque a usted, a mí y a su familia no le ha tocado vivir la ola de violencia que se desata en el gobierno colombiano, ¿cierto? Miren que el año del 46 el año 64 o del 50 sí va a mantener esta ola de violencia. El rompimiento de los diálogos de paz con el ELN, producto del atentado contra la Escuela de Policía General Santander el 17 de enero de 2019, el gobierno de Iván Duque declaró esta guerrilla como grupo armado organizado, cuyos integrantes se pueden utilizar para ser juzgados por delitos políticos. Fuerzas Armadas de Colombia, Revolucionarias de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que ya el FARC no está, chicos, recordemos eso, EP, fueron una organización guerrillera insurgente y terrorista de extrema izquierda, basada en la ideología y principios marxismo-leninismo.
bolivarianismo en Colombia, fundadas activas en el conflicto armado interno en Colombia. Desde hasta 2006 hasta cuando se movilizaban por acuerdo de paz. En 2017 conforma el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Según el Centro de Memoria Histórica, de los 62.197 votos, perdón, 2 millones 12, mal nombre, por favor. Según el Centro de Memoria Histórica de Colombia, sí, se han registrado a lo largo de la historia colombiana el crecimiento de muertos en Colombia, sí, que sería de 26.297 muertos en Colombia. Hasta ahora, este es el lazo de muertos que se vive en Colombia, ¿cierto? Y sigue incrementando, ¿cierto? Sigue incrementando esta parte de muertos en Colombia que se ha hecho notar a lo largo del país. Y miren que no somos ajenos a ellos, ¿sí? Colombia aún sigue creciendo, ¿sí? Sigue creciendo más todavía. Y bueno, la historia y la violencia va a seguir en vigencia, ¿cierto? Todavía las muertes en Colombia por las FARC sigue ahí creciendo. Miren que una parte de las FARC no se ha desmovilizado, ¿sí? Una parte de las FARC sigue otra vez tomando las armas. Por el conflicto armado interno entre 1958 y 2018 a las FARC y otros grupos guerrilleros se le atribuye 35.683 muertos. Solo superado por los grupos paramilitares a quienes se le atribuye 94.700 asesinatos. Las FARC-EP violaron los derechos humanos en Colombia con uso de minas, antipersonas, armas no convencionales, cilindros y artefactos bombas. Miren que las FARC se ha ido evolucionando y se ha ido centrado en la ciudad. ¿Sí? Se ha ido centrando en la ciudad donde en los parques vemos que hay niños donde colocaron bombas explosivas, ¿cierto? Bombas explosivas donde cierto sector del ejército sufrió las consecuencias. Sabían de este atentado y fueron allá y pisaron las minas antipersonas donde ellos sufrieron las consecuencias, ¿cierto? Fueron mutilados, perdieron sus piernas, pero salvaron a la población de ese entonces, ¿cierto? Los niños. Miren que la FARC fue un grupo que le hizo mucho daño a Colombia. Y por eso no es tan aceptado que la FARC esté ejerciendo ideas políticas, esté en el poder, ¿cierto? Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Mejor detenerlo en este bando que tenerlo en el otro bando ocasionando guerra, ocasionando caos, ocasionando disturbios y matando inocentes, secuestrando. Las FARC-EP violaron los derechos humanos en Colombia con uso de minas antipersonas, armas no convencionales, cilindros y artefactos bombas, ejecutando masacres, atentados terroristas, asesinados, secuestros con fines políticos o extorsivos y desplazamiento forzado. A partir de 1980 se involucra en el narcotráfico y financiaron también con minería ilegal, extorsión, robo de petróleo y contrabando. Vemos que aquí la FARC entra en el lapso de contrabando. Miren chicos, miren cómo es la parte aquí, esta parte de contrabando, que hay también sector de senadores que entran en contrabando. Colombia es un estado narcotraficante, se puede decir narcopolítico, donde aceptan ayuda de altos miembros de narcotráfico, pues, grupo insurgente de la FARC, que le pagan su participación política en sus elecciones. Si una elección de alcaldía se gasta como 3.000 millones o 5.000 millones o 10.000 millones de pesos o más, ¿cuánto puede costar una presidencia donde somos 50 millones de habitantes o 51 millones de habitantes incontantes? Vamos a pensar eso. Tal vez muchos de ustedes el otro año van a votar ya por elecciones o entre 2 años podrán votar ya. El 24 de agosto de 2016 finalizaron las negociaciones de los acuerdos de La Habana que buscaban terminar el conflicto de esta guerrilla con el Estado colombiano.
Se firmó el acuerdo definitivo y ambas partes ordenaron el cese al fuego definitivo a partir de las 0 horas. El 29 de agosto, el texto de acuerdo definitivo se publicó en Internet. El 23 de septiembre, después de terminar la 10ª conferencia, ¿sí? guerrillera, máxima instancia de este grupo subversivo, todos los frentes y bloques de la organización aceptaron acatar los acuerdos firmados en La Habana. Chicos, cuando se va a firmar este acuerdo, saben que hubo un plebiscito, ¿se acuerdan del plebiscito que hubo? Que si a la paz o no a la paz. Hubo cierto sector que hizo pedagogía que no se firmara esta paz, que no se firmara esta paz, que no se llegara. ¿Y saben quién fue ese sector? El Centro Democrático con el señor Álvaro Uribe Vélez, que este señor no habla mal de nadie, simplemente estos ojos vieron lo que sucedió, ¿sí? No estaban de acuerdo, sino que estaban estudiando en Barranquilla, cierto sector, hacían pedagogía que no se votara por la paz. O sea, pregúntese usted, ¿qué persona en su sano juicio no quiere paz? ¿Ah? ¿Qué personas en sano juicio quieren un gobierno que firme, que pasen guerra y de lucha, de muerte? Claro, como los muertos no lo ponen ellos, ¿cierto? Entonces, se firma ese tratado de paz, las FARC entrega las armas, la ONU está presente, se hace este acuerdo en La Habana, Cuba, ¿cierto? Donde se va a tener presente la opinión de las FARC como grupo ya político va a entrar en Colombia, ¿cierto? Vemos que, ¿verdad? El grupo político FARC ha propuesto a cierto personal para tener cargos públicos, ¿cierto? Cargos públicos al frente del gobierno colombiano. En esta diapositiva, por favor, ¿quién me puede ayudar? Un integrante del grupo, por favor. Yo, profe. Muy bien. Pues desde el título, ¿cierto? Bueno. O solo, o sea, ¿qué párrafo? El Ejército Popular. Listo. El Ejército Popular de Liberación Colombiana. El Ejército Popular de Liberación, EPL, es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda fundada en 1967, basada en los principios e ideologías del marxismo-leninismo y que forma parte del conflicto armado interno de Colombia. ¿Sigo? Sí, sigue, por favor. Bueno. Se sabe que cerca de 2.200 integrantes del EPL se desmovilizaron en 1991. A pesar de esto, un grupo de aproximadamente 200 guerrilleros no se acogieron al plan de desmovilización y continuaron activos bajo las órdenes de Francisco Caraballo, uno de los jefes fundadores de la guerrilla. Contrario a lo que se cree, el grupo todavía se mantiene activo y hace presencia en la frontera entre Colombia y Venezuela. Según varios informes de grupos de seguridad, Según varios informes del Grupo de Seguridad y Organización No Gubernamental, Instituto de Estudio para el Desarrollo de la Paz, ¿sí? El Ejército Liberación Popular, ¿sí? EPL, es un grupo que ha ocasionado masacre en Colombia, ¿cierto? Un grupo insurgente. Miren que algo tienen en común estos grupos, ¿sí? Y que es que estos grupos son de extrema izquierda, pero manejan la izquierda de otra manera, ocasionando guerra, buscando un comunismo. Y la historia de la humanidad nos dice que ni un comunismo ha funcionado, creando también campo de la ideología, el marxismo, el leninismo, ¿cierto? Y no ha funcionado esa parte allí. Entonces, estos grupos han creado mucho daño al Estado colombiano, ¿sí? Creando masacres, buscando culpables, donde piensan que los culpables es el pueblo, ¿sí? No tenemos la culpa de que los dirigentes de turno, hayan tomado malas decisiones, que los gobiernos de turno no tomen las decisiones correctas, y quien paga los precios es el pueblo. No debe ser así, ¿cierto? Supuestamente llevamos a alguien al poder para que nos represente, pero a veces llevamos personas que no nos representan, simplemente lo hacen pasar vergüenza, ¿cierto? Lo hacen pasar pena
porque supuestamente Colombia debe defender los derechos humanos acá, y acá es al revés, acá es el país que más derechos humanos se viola. La guerrilla cuenta con 400 miembros activos en la zona de concentración y operación que se encuentra en la región del Catatumbo y en la parte de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. En esta zona se mantiene una fuerte confrontación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Venezuela, en cierta parte, le ha brindado refugio a este grupo insurgente, ¿cierto? Este grupo de EPL, brindando asilo, y por eso que el gobierno colombiano muy poco tiene gusto con Venezuela, tiene esa confrontación, porque brindan protección a este grupo. Otro grupo que le ha ocasionado daño a Colombia, y es algo nuevo este grupo, ¿cierto? No somos ajenos al grupo que es el Clan del Golfo. El Clan del Golfo, también conocido como Clan Úsuga, los Urabeños, bloque de héroes de Castaño y autodefensa gaitanistas de Colombia, es un grupo armado organizado que forma parte del conflicto armado interno en Colombia. Se le considera la agrupación más grande, peligrosa y mejor estructurada del país. Esto se debe a que posee un número considerable de combatientes, con presencia en 2011 municipios del país, y gran número de cargamentos de droga que trafica a nivel nacional e internacional. Allí en Sincelejo, chicos, ahí en su parcela, en su ciudad, ha encontrado integrantes del Clan. En todo el departamento de Sucre lo han encontrado. Están asentados en gran departamento de los 211 municipios del país, ¿cierto? Están asentados. Aquí en San Pues, cerca de Sincelejo, capturaron a 5 integrantes, ¿cierto? 5 integrantes que buscaban extorsión, rutas para el comercio de drogas para estupefacientes. Miren aquí en Sincelejo, La Herrera. ¿Ah? Sí, creo que existe ese barrio aquí, La Herrera, ¿cierto? Si no estoy mal. También está Cielo Azul, ¿cierto? Camilo Torres, ¿cierto? Vemos que son barrios que son azotados por esta parte. No quiero decir que ahí está integrado en el Golfo, sino que hay personas que expenden sustancias alucinógenas, ¿cierto? Y no somos ajenos a ellos, chicos. Esto se ve, ¿cierto? Se ve, porque vemos que gran parte de la población vende y consume esta sustancia. Cuando digo todo, gran parte de la población, no quiero ser sincero, no soy ajeno a ello, no, sincero no. Gran parte del territorio colombiano engañan a los niños que van a los colegios, ¿cierto? Y iban a venderle dulce, eran confites, sino que eran drogas, ¿cierto? Eran drogas para el consumo. Entonces este Clan del Golfo también busca rutas de comercio. Comparte el escenario del narcotráfico con otras organizaciones de narcoterroristas, entre las que se encuentran los Rastrojos, ¿sí? La disidencia del ERPAC, bloque Meta y Libertadores de Vichada, que son grupos que ya se extinguieron, ya están extintos en el 2017, Nois Paisa, extinto en 2014, y la oficina de Envigado. En esta última seriamente debilitada debido a la captura de sus líderes. También con otros grupos al margen de la ley, como la disidencia de las FARC, Ejército de Liberación Nacional y el Ejército de Popular, ¿cierto? Y de Liberación. Entre sus actividades delictivas se encuentra el tráfico de drogas, masacre y asesinato de población civil, y miembros de la fuerza pública como la Policía Nacional. El dominado impuesto ilusionario, secuestro, extorsión, atentado por terroristas, por medio de bombas, granadas de fragmentación, el desplazamiento forzoso de la comunidad civil y campesina, ¿cierto? Miren que este Clan del Golfo también ha cobrado impuestos ilusionarios, ¿cierto? Extorsión a aquellos tenderos o personas que no pagan un precio, son asesinados, o sus animales, ¿cierto? Los que tienen finca, vemos son los que llevan el bulto, ¿cierto? Que son extorsionados. Y también desplazan a la zona campesina de tierra, ¿cierto? O reclutamiento indiscriminado de menores de edad, ¿cierto? Vemos que hay niñas, jóvenes, allí en esta parte del Clan del Golfo que no tiene nada que ver, simplemente que son reclutados a la fuerza, ¿cierto? Para sembrar coca, por el cultivo de esta sustancia, y nuevamente venderla a la región colombiana, los que compran este enriquecimiento ilícito, ¿cierto? Y que para distribuirla a otra parte del mundo, sea para México, ¿sí? Sea para México o sea para otra parte.
También vemos que aquí en Colombia ha entrado carteles internacionales, ¿cierto? Carteles internacionales como el cartel de México, ¿cierto? Se ha establecido aquí también otra parte, que es otro sector que está haciendo daño también en Colombia, ¿cierto? Un grupo internacional y se ha metido aquí en Colombia ocasionando este caos. Miren que la violencia, los actores de la violencia nos ha alcanzado. Las protestas se hacen sentir en Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, estar en un país a defender sus derechos humanos, defender la vida, defender sus derechos principales, buena educación, buena salud. Y a veces esta parte del territorio colombiano está triste por lo que vive, ¿cierto? Le toca vivir la violencia de cerca, sentir que matan a sus hijos, a sus familiares, ¿cierto? Injustamente, porque no tiene nada que ver ahí, ¿cierto? Un pueblo que hace marcha para que el gobierno de turno lo escuche, para que el gobierno de turno le dé protección, los ayude, pero vemos que no es así, ¿cierto? Ya nos hace, esto lo que está pasando son homicidios colectivos, o sea, son más, ya no son homicidios colectivos, sino masacres. Aquellas personas que defienden los derechos humanos, ¿sí? A los líderes sociales que están persiguiéndolos, ¿cierto? Y la han matado. Vemos que otra parte son los niños en Colombia, ¿cierto? Los niños que no tienen nada que ver son inocentes. Digamos que desde la violencia común, la violencia de las ciudades, ¿cierto? Las bandas, las pandillas han cobrado la vida de muchos niños, ¿sí? Miren que noticia primero que vemos que joven violó a una niña tal, el niño ha sido violado y asesinado empalado, ¿cierto? Es lo primero que los venden y lo primero que lo vemos aquí en la realidad colombiana. La vida es sagrada, ¿cierto? Pero piensa que mucha gente piensa que no, así, ya juegan a ser Dios, a quitar la vida. Otro punto que es importante aquí, no podemos dar tampoco allí como si nada, es la corrupción en Colombia. Otro punto de los factores, se puede decir violencia o desigualdad, que pasa en este lado del mundo. La corrupción en Colombia ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. El índice de percepción de corrupción en el 2016 de la Agencia para la Transparencia Internacional, que califica de 0, demasiado corrupto, a 100, muy transparente, de los niveles de corrupción percibidos en el sector público. En 175 países y territorios evaluados, Colombia en ese estudio tuvo una calificación de 37 puntos, muy por debajo del promedio global, que es de 43 puntos, convirtiendo a Colombia en uno de los países más corruptos del mundo. Se ubica Colombia en el puesto 98 a nivel mundial, y no como base que Nueva Zelanda y Dinamarca está en el puesto 1, como los países menos corruptos del planeta. Miren que Colombia es uno de los países más corruptos del planeta, ¿cierto? Aquí sus políticos, dirigentes, le roban mucho al Estado colombiano. A nosotros que pagamos impuestos, nos suben los impuestos y la gente no sale a reclamar por ellos. Entre más les suban, están más contentos, siempre y cuando que no le suban a la cerveza, ¿cierto? Eso es alegría para el gobierno colombiano. No salen a protestar, no salen a marchar, no se hacen sentir, dicen que yo no marcho, yo produzco. ¿Ah? Mucha gente, y es de que producen si suben los impuestos, y a veces el salario mío no alcanza para nada. ¿Ah? Ojo, y marchar no quiero decir que leen todo gratis, que sea comunismo, sino que esté luche por sus derechos, que dialogue, ¿cierto? Por ejemplo, que tenga buena educación, cuando termine su carrera universitaria, ya, haya oportunidades para el empleo. Vemos que en Colombia otro punto de problemática es el desempleo también, ¿cierto? Otro que pasa aquí en Colombia, que muchos salen preparados, pero no hay oferta laboral o no tienen la experiencia requerida y no le brinda esa oportunidad. ¿Cómo va a tener experiencia si no le tiene empleo? Si no tiene empleo, mucho menos va a tener experiencia. Entonces, tenemos que fusionar en esta parte, mejorar la parte de Colombia, que no necesita más corrupción, tomar un mejor Estado, un mejor integrante, que nos ayude a evolucionar en materia de país, en materia de cambio, ¿cierto? Y eso es lo que pasa aquí en este contexto, chicos. Esto es lo que pasa